Inmediato, Cristian, la mesa con nosotros, analista internacional. Les decía aquí, hay que en esta mesa, en este ajedrez, hay que decir quién es quién, empezar a contar por qué importa Georgia, qué rol tiene Rusia, porque inclusive el primer ministro Zelensky de Ucrania ha dicho, Rusia ya ganó en estos comicios. ¿Y cómo es eso? Y los países vecinos y los otros, Moldavia, por ejemplo, ¿qué tienen que ver? ¿Qué tiene que ver la Unión Europea, la OTAN? Hay mucho para dilucidar mientras uno va conociendo la actualidad electoral de Georgia. Cristian con nosotros, buen día. Hola, buen día. Encantado de estar con ustedes. Muy bien, tenemos muchos interrogantes y pocas respuestas, aunque esto también lo dicen los georgianos, Cristian. Sí, todo el análisis que vos estabas haciendo es sumamente interesante y abre muchas ventanas, muchas diferentes aspectos para analizar, para empezar a analizar. Uno que me resonaba era cuál es la importancia de Georgia para la Unión Europea, para estos intereses occidentales. Por supuesto que seguir rodeando y acosando a Rusia. Recordemos que Georgia es una ex república soviética con fuertes lazos con Moscú, lazos económicos. En cualquier supermercado de Moscú se puede encontrar una infinidad cantidad de productos de Georgia, vinos, etcétera. O sea, es una economía muy conectada con la de Rusia. Y el interés de este occidente, por supuesto, es llevar a Georgia no solo a la Unión Europea, sino a la OTAN como es el intento con Ucrania también. Entonces, por supuesto que esto hace que cuando los pueblos se definen por opciones democráticamente elegidas que tienen que ver con el interés de tener buenas y relaciones no solo buenas, sino de hermandad con Rusia, sucede esto que las elecciones que no me gustan son ilegales. Y a esto hago referencia porque justamente recordemos que la actual situación en Ucrania nace del golpe de Estado que se le hace a Viktor Yanukovych, que era un presidente con afinidad, por supuesto, con Rusia, y esto lo llevó a la presidencia, por supuesto. En el caso de Georgia, el pueblo de este país, por supuesto que se define por una opción que tiene que ver con su soberanía y con Rusia, y ahí es cuando los occidentales parecen decir, si no me gusta, es ilegal. Fíjate que aquí hay particularidades que empiezan a aparecer. Dice el secretario de Estado que han mejorado la infraestructura electoral, que han aumentado los días de votación anticipada. De hecho, tienen un voto anticipado que en estas elecciones rompió récord y superó la cifra inédita de 3,2 millones de ciudadanos, todo un récord histórico. O sea, han hecho cosas para que estos días de elecciones no tuvieran este resultado y estas acusaciones de fraude. ¿En qué contexto entran ahora las acusaciones y la voz de la oposición, Cristian? En el contexto, como vos bien decías, Marcela, de hacer una nueva revolución de color en Georgia. Por supuesto, vulnerando la soberanía popular. Recordemos que este gobierno, el primer ministro Kovacic, propició hace pocos meses una ley que tiene que ver con el respeto de la soberanía y el poder controlar esas nefastas ONG financiadas por Occidente que no hacen ni más ni menos que desestabilizar los países. El ejemplo más claro de esto son las ONGs de George Soros. Esa ley que Estados Unidos tiene desde el año 1938, una ley similar, la ley FARA, que en ese momento el presidente Roosevelt la hizo justamente promulgar para defender al país de la injerencia a través de organizaciones de ese tipo de la Alemania nazi. Entonces, Estados Unidos puede tener esa ley, pero otros países no pueden tenerla para defender sus instituciones. Bueno, en ese momento también quisieron hacer una especie de revolución de color, agitación en las calles, etcétera, con esta misma señora, Zurabishvili, la presidenta, oponiéndose a esta legislación que había propiciado el premier georgiano.
Entonces, por supuesto que esto está ligado a todas estas jugadas que antes referíamos, que tiene unas particularidades esta presidenta. Es una presidenta que no nació en Georgia, nació en Francia, recién, habiendo nacido en 1952, recién en 1986 conoció al país del cual sería presidenta, hizo toda una carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, teniendo esa nacionalidad. Es realmente una historia realmente casi grotesca de cómo Occidente genera una figura, con su momento también fue el presidente, el anterior presidente Saakashvili, un verdadero criminal, que también propició la llegada de esta mujer, incluso haciendo una ley especial para que pudiera tener la nacionalidad georgiana, manteniendo la francesa, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Georgia. Entonces ya, si esto lo viéramos, y con esto cierro, Marcela, si esto lo viéramos en un país cuyo presidente es soberanista y plantea el respeto de su soberanía por sobre la injerencia occidental, dirían que es un demonio, que es una cosa totalmente artificial. Como esta mujer, Salomé Zurabishvili, es un peón de Occidente, bueno, es la persona que defiende la democracia en Georgia y hace estas denuncias sin ningún tipo de sustento y después se niega a concurrir a la fiscalía, que no hace ni más ni menos que pedirle las pruebas de una denuncia muy grave que está haciendo. Ahora entendemos un poco más toda esta cohabitación, esta coexistencia de la presidencia con línea proeuropea y del Parlamento, controlado por Sueño Georgiano, así se llama el partido político, ese Parlamento que está acusado de ser cercano al gobierno de Rusia. La presidencia ejercida por esta señora, que decimos es pro-europea, denuncia que le robaron los votos. Y el partido Sueño Georgiano, considerado cercano al gobierno ruso, dice que no. Entonces, entre tácticas y dimes y diretes, ¿cómo le encontramos una vuelta a estos resultados, Cristian? Mira, Marcela, me viene a la mente algo que creo que puede ser interesante viéndolo como una jugada en espejo. Hace pocas semanas fueron las elecciones en Moldavia, donde también hay una presidenta pro-occidental, que incluso tiene doble ciudadanía, moldava y rumana, y aboga ni más ni menos que porque Moldavia deje de existir y pase a ser parte de Rumania. Bueno, esta señora Maya Sandu, en estas elecciones que iba perdiendo por poco margen, pero iba perdiendo de una forma bastante definitoria, con ese resultado nos vamos a dormir y al otro día resulta que por unas décimas gana las elecciones y en esas elecciones también se hacía un referéndum para el inicio del ingreso de Moldavia a la Unión Europea. Supuestamente dieron vuelta el resultado los votos que llegaron de los moldavos en el extranjero, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Una cosa bastante llamativa. Ahora, en ese caso que realmente tiene un olor a fraude que no se puede disimular, en ese caso los europeos no hacen ningún escándalo, sino que es perfectamente transparente. Ahora bien, hay otro aspecto bien interesante que me parece para destacar, y es el protagonismo que tuvo en las últimas horas el presidente Víctor Orbán, perdón, el primer ministro húngaro Víctor Orbán, yendo a Georgia, reuniéndose con el premier de este país, con Kovacic, y diciendo claramente que esas elecciones fueron totalmente legítimas y no se pueden cuestionar. Esta voz viniendo de Europa es muy fuerte y muy favorable a justamente la estabilidad de la presidencia, perdón, del primer ministro georgiano. Yo creo que es una jugada muy interesante y muy inteligente de Víctor Orbán, porque yo creo que tiene muy en claro que también puede caer víctima de una revolución de color, porque se opone a los intereses atlantistas y está a favor de una Europa integrada con Rusia en sus intereses, que es lo lógico. Entonces, creo que, y aparte, y con esto cierro, Marcela, le llovieron las críticas a Víctor Orbán en estas horas, por supuesto, de Europa, diciendo que era una injerencia y que era una barbaridad lo que había hecho el líder húngaro. Ahora,
Hace meses atrás, cuando fue esto que yo relataba de la ley para controlar el flujo de dinero del exterior a las ONGs poco transparentes que operan en contra de los intereses nacionales en Georgia. Fueron funcionarios de alto rango del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, por ejemplo, a desfilar con los manifestantes y a pronunciarse en contra del primer ministro georgiano. Entonces, ¿cómo es? Si lo hace la Unión Europea por sus intereses, no es injerencia. Ahora, si va Víctor Orbán para defender y respaldar a un gobierno legítimamente elegido en elecciones libres, es una injerencia de Víctor Orbán. La doble vara de esta gente ya no tiene límites, Marcela. Un grupo de 13 países de la Unión Europea denunciaron la visita de Víctor Orbán a Georgia y la calificaron como prematura, Alemania y Francia, como decías. Pero aquí también, Cristian, te pido tu visión tan objetiva y tan pedagógica para entender no solo qué hace la Unión Europea pidiendo y haciéndose cargo de investigaciones, sino también la OTAN. Cristian. Bueno, eso muestra cómo cada vez son más descarados y cada vez disimulan menos sus intenciones, porque realmente, repito, sinceramente tengo que decirlo así, Marcela, no tienen vergüenza. Esta gente no tiene vergüenza porque lo que ellos hicieron hace meses, y repito, altos funcionarios de primer nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, marchando con manifestantes como si fueran hooligans y hablando abiertamente en contra y criticando a la figura del primer ministro georgiano. Eso no era injerencia. Ahora, Víctor Orbán respaldando una elección legítima y como un jefe de Estado, eso es una injerencia ilegítima y está mal. Y aparte se mete a opinar la OTAN, que en esto, como decíamos aquí en mi país, ¿quién le dio vela en este entierro? A la OTAN. Porque en todo caso, y a la Unión Europea de hecho tampoco, pero bueno, el pedido de ingreso a la Unión Europea podría ser más lógico. Ahora lo de la OTAN, esta gente no entiende que es otra de esas líneas rojas que en el caso de Ucrania condujo una guerra que realmente ha costado cientos de miles de vidas de combatientes ucranianos llevados al frente de batalla, una carnicería por Zelensky, esta persona que vos mencionabas anteriormente, que de hecho también, y esto otra vez la doble vara, ya no es el legítimo presidente de Ucrania, venció su mandato y según la constitución ucraniana, no según Putin, según Orbán, no, según la constitución ucraniana, en caso de guerra se suspenden las elecciones, pero no se prorroga el mandato del presidente, sino que expira y toma la jefatura del país el presidente de la Rada Suprema, que sería el Parlamento ucraniano. Entonces, esta gente tan legalista que dicen defender el derecho y los derechos humanos de las personas y el orden europeo y su escala de valores, en estos casos que son flagrantes violaciones al derecho propio de Ucrania, fingen demencia y siguen tratándolo como un jefe de Estado. Bueno, por eso no llama la atención esto que mencionabas de la OTAN y realmente lo único que se puede decir como para resumir es que esta gente ya perdió la poca vergüenza que le quedaba. Gracias, Cristian, por toda la información. Analista geopolítico con nosotros. Miren cuántos puntos hemos abordado en este espacio. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, un abrazo.